Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Soy Adriana Brani, cubriendo a Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio, que se encuentra atendiendo unos asuntos importantes. Y vamos a estar con ustedes a partir de este momento, 6:45 de la mañana, 46 ya, tiempo del centro, tiempo de la Ciudad de México, y hasta las 9 de la mañana con muchísimas entrevistas, noticias, todo lo que usted tiene que saber sobre lo que pasó el día de ayer y lo que está pasando conforme pasan las horas. Así es que vamos a empezar como siempre por el principio, no es el segundo día de verano. Y vamos a empezar como siempre y como Dios manda, con un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Empezamos informándole que Guadalupe Tadei, ella es presidente consejero del INE, no logró finalmente colocar a su jefe de asesores, Flavio Cienfuegos, como secretario ejecutivo del órgano electoral, sin contar con los votos y pese a que le han rechazado en privado el nombramiento durante casi 3 meses, Tadei llevó ante el Consejo su propuesta, que fue rechazada por 6 votos contra 5. Votaron a favor Tadei, Norma de la Cruz, Uk Kib Espadas, Jorge Montaño, Rita López. Y votaron en contra Dania Rabel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Martí Faz y Arturo Castillo, también Jaime Rivera. Como plan B, Tadei también propuso a Adriana Favela, quien el 3 de abril dejó de ser consejera electoral. Sin embargo, segundos antes de la votación, pues la también ex magistrada electoral envió una carta en la que declinó, luego de que supo que no alcanzaría los votos. El argumento de algunos de los consejeros es que recientemente formó parte ya del Consejo General. Otros pues se excusarían de la votación porque es su amiga. Y en privado, otros afirmaron que fue propuesta por Morena. Ante esto, Miguel Ángel Patiño se va a mantener como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva hasta el 1 de julio, tiempo en el que Tadei dijo va a presentar una nueva propuesta para titular o encargado. Previo a la discusión de la Secretaría, Patiño fue nombrado como director de la organización. Vamos a estar hablando de esto, tenemos entrevistas importantes para entender qué es lo que está pasando en este sentido. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó a Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de pretender anular el Plan B electoral con base en una supuesta confusión que nunca existió, dice. En un pronunciamiento, el área jurídica de Presidencia aseguró que, de acuerdo con el proyecto del juzgador, la oposición no tuvo posibilidad de conocer el contenido de la reforma para poder analizarla antes de que fuera votada. Sin embargo, desde su punto de vista, lo que realmente ocurrió es que los legisladores de las bancadas minoritarias no estuvieron atentos a los trámites parlamentarios y tampoco a la conducción del diputado del PAN, Santiago Krill, durante la sesión ordinaria en la que se votó esta reforma. De acuerdo con la Consejería Jurídica, el ministro Lainez decidió utilizar este criterio a pesar de que no fue invocado por quienes impugnaron el Plan B ante la Corte. También lo acusó de modificar un criterio sobre los alcances de la Corte para opinar sobre los procesos internos del Poder Legislativo y las razones para declarar una dispensa de trámites. Andrés Manuel López Obrador citó a su gabinete legal mientras se cae el país, ¿no? Lo citó a todos, a los 22 gobernadores y hasta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ahí a Palacio Nacional. ¿Para qué creen? Para organizar el festejo del 5º aniversario de su triunfo electoral en el 2018, que es ya el 1 de julio. En día hábil, que fue ayer, claro, en horario laboral e instalaciones oficiales, el presidente convocó a funcionarios públicos federales, a mandatarios estatales y al líder del partido que fundó para pedirles que ayuden en esta movilización para el acto masivo que se va a llevar a cabo, como le digo, el próximo 1 de julio, sí, ahí en el Zócalo capitalino. A puerta cerrada, el Ejecutivo dejó en claro a los presentes que esta concentración será prácticamente, y sí lo va a ser, la última celebración de este año, la última, y nos vamos, ya que el proceso electoral del 2024 pues ya inicia la primera semana de septiembre, y entonces, ¿qué pasa? Pues con ello entran las restricciones legales que le van a impedir
realizar más concentraciones. Martí Batres, que ya es el virtual jefe de gobierno de la Ciudad de México, reveló que López Obrador solicitó a los participantes que adviertan a sus simpatizantes sobre el comportamiento que deben tener en la celebración, es decir, que no lleven porra a las corcholatas, y explicó que la conmemoración deberá estar centrada únicamente en el aniversario y no en la sucesión presidencial de Morena. Vamos a ver. En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador llamó a los aspirantes de la candidatura presidencial de Morena a que no usen su mitin, esta celebración con motivo de los 5 años de gobierno, el próximo 5 de julio, para hacer campaña. Así se los advirtió. Aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoyan la transformación, que van a asistir el sábado primero al Zócalo, 1 de julio, para celebrar, para festejar el 5º aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que ni vayan a aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie. Esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Pidiendo algo imposible, de eso se trata esta concentración, no nos hagamos. Y mientras tanto, ¿dónde estuvieron las corcholatas? La corcholatiza, además de regalarle pan y empanaditas a los presentes en una concentración en Salamanca, Adán Augusto López prometió mejorar la seguridad en Guanajuato. Prometió, a pesar de que todavía no puede hacer promesas de campaña en esta etapa. Al encabezar una asamblea informativa, incluso dijo que no sabe cómo hacerlo, pues que él sabe cómo hacerlo, pues como gobernador de Tabasco, cargo que dejó para irse al gabinete federal, pues cuando él estuvo ahí, dice, bajó los índices delictivos. López Hernández arremetió contra los gobiernos panistas en Guanajuato, afirmó que los inútiles, así les llamó, se irán del estado tras las elecciones del 2024. En su mitin de Salamanca, López Hernández fue apoyado por integrantes de la sección 24 del sindicato petrolero, que llevó pancartas, música y hasta aplaudidores. El exfuncionario agradeció el respaldo de la sección petrolera y la de sus líderes, entre ellos Fernando Pacheco y Luis Miguel Lee. Adán Augusto López le respondió en esta pugna que traen vis a vis, le respondió a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que a él no lo señalaron por lucrar con los permisos de casino, como sí ocurrió con miembros distinguidos de su partido, le dijo. Esto luego de que el dirigente panista, acuérdense, lo retó a esclarecer de dónde salen los recursos para pagar sus espectaculares por todos lados, sus bardas, así como pues lo que sacó el Reforma, los 200 pesos entregados a personas que acudieron a su mitin el lunes pasado, ahí en Guadalajara, en Jalisco. En Aguascalientes, donde estuvo acompañado por sus operadores en esta entidad, dijo que las acusaciones de Cortés son falsas y negó este pago de algún recurso a los asistentes a sus asambleas informativas. Asambleas informativas, no son campañas. Cuestionado sobre el llamado de Ricardo Monreal a cuidar los gastos que se realizan en los recorridos por el país, el exsecretario de Gobernación presumió que él no solo gastará menos, sino que además va a rendir informes semanales, a pesar de que no está obligado a hacerlo, dice. Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios que integran a los empresarios más poderosos del país. De acuerdo con fuentes de Morena, el encuentro duró más de 1 hora y la aspirante a la candidatura presidencial de ese partido expuso detalles del proceso interno del instituto político, así como sus objetivos principales. Si gana la encuesta para la coordinación de la defensa de la transformación, como es fortalecer la confianza del sector empresarial en México.
En Tlaxcala, Sheinbaum se lanzó contra los expresidentes panistas, se lanzó contra Vicente Fox, se lanzó contra Felipe Calderón y se lanzó contra Peña Nieto. Los responsabilizó del atraso del sector de salud y de propiciar la corrupción en el gobierno. Imagínense la oposición, hace poco Fox, no sé si se acuerdan de él. Imagínense, dijo que él había inventado la pensión adulto mayor. Es que ya se le olvida todo, ¿no? La misma línea de ya saben quién. El diputado Gonzalo Espina dejó el Partido Acción Nacional. Se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum en busca de ser la candidata de Morena a la presidencia de la República, informó Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México, quien señaló que la salida de Espina refleja el debilitamiento del blanquiazul en la capital. Por su parte, Marcelo Ebrard rechazó que haya pretendido congraciarse, quedar bien con su jefe Andrés Manuel López Obrador al proponer a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, para que se hiciera cargo de la Secretaría de la Cuarta Transformación. De visita en Mazatlán, el ex canciller se subió a una pulmonía, que es un típico carrito que la hace de taxi para después embarcarse en una pequeña lancha y hacerla de pescador, arrojando al mar una red y después diciendo, puro pez gordo, puro pez gordo. En un mensaje dirigido a 200 productores de Mazatlán, Sinaloa, Marcelo Ebrard afirmó que en la relación con Andrés Manuel López Obrador no ha habido puñaladas, no ha habido traiciones. Por otro lado, por segundo día consecutivo, Ricardo Monreal vio excesivo, está diciéndolo, excesivo el despliegue de espectaculares, ahora en territorio poblano, y reiteró que solo Morena puede hacer un llamado a la moderación, o sea, Morena, jalar orejas, es la única que puede hacer un comentario. Enrique Alfaro aseguró que no dejará la gobernatura de Jalisco hasta que haya cumplido su trabajo. Durante la inauguración del Parque Demóstenes en el oriente de Guadalajara y con la presencia del alcalde Pablo Lemus, el mandatario cuestionó las campañas adelantadas de aspirantes presidenciales y sostuvo que la mejor carta de presentación de cualquier candidato tendría que ser los resultados de gobierno. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que las renuncias de militantes registradas ya recientemente que no significa nada para el partido, ya que se trata, dice, de personajes que le hicieron el trabajo sucio a Morena y que están muertos de miedo de que los metan a la cárcel. En conferencia, en la que estuvo acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, rechazó a Alito Moreno que en su partido haya una desbandada, porque quienes renunciaron, dice, en realidad ya no estaban en el tricolor. Porque no representan nada, porque nunca estuvieron, porque hay algo que no mucha gente comprende. Las y los priistas nos conocemos y sabemos qué priistas estuvieron en la campaña bajo la lluvia y bajo el sol y sabemos qué priistas le hicieron el trabajo al gobierno, a Morena, de lacayos, de esquiroles y de esbirros, porque están muertos de miedo que los metan a la cárcel. Alito aseguró que la militancia priista aborrece, vomita a estos personajes porque traicionaron al partido. Asimismo, no descartó que en adelante se registren nuevas renuncias. Habrá más, dice, las cuales atribuyó a una estrategia del gobierno para hacerle creer a la gente que hay una desbandada en el tricolor. Aunque no quiso dar más nombres, el líder priista se refirió expresamente al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien renunció el pasado 15 de junio al partido. Para mí no representa nada. ¿Qué sí representaba? Una vergüenza para el PRI, para la militancia priista, porque en ese estado donde hay una militancia priista con orgullo, con mucho carácter, que salió a dar la batalla por él, porque fue esa militancia que lo hizo ganar la elección. Gabriel Regis, el ex juez 16º de distrito en materia administrativa, concedió a la empresa Cobre de Mayo la primera suspensión provisional que protege a una compañía contra todos los efectos de la reforma minera. Esta impulsada por el gobierno y publicada el pasado 8 de mayo. Esto en el contexto de una ofensiva jurídica del sector por la que jueces federales de la Ciudad de México, de Durango, de Zacatecas, de Sonora y de Chihuahua
recibieron entre el lunes y el martes al menos 53 demandas de amparo para impugnar esta reforma. Hasta ahora, los jueces se habían limitado a conceder algunas suspensiones a empresas como First Majestic, pero solo contra el artículo 5º transitorio de la reforma. ¿Qué hace? Ordena a la Secretaría de Economía desechar todas las solicitudes para nuevas concesiones de exploración y explotación que se encontraban en trámite. Cobre de Mayo, que es filial de la firma mexicana-canadiense Invecture, opera la mina Piedras Verdes en el sureste de Sonora. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, pues siguiendo con este resumen de noticias, nos estamos quedando sin energía y pues Andrés Manuel López Obrador minimizó ayer esta alerta en el sistema eléctrico que emitió justamente el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y dijo que es de rutina, dijo que no hay problema. Escúchelo usted. Es de rutina, porque hay un margen siempre de reserva. O sea, y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada. Bueno, y los hechos y la realidad es que los apagones que se han registrado en el norte del país por el incremento de esta demanda de energía eléctrica generan ya pérdidas económicas a diferentes sectores productivos. Esto es lo que advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que refirió que México experimenta apagones en distintos puntos debido justo a esto, a la alta demanda de energía para aires acondicionados, por lo que consideró que la Comisión Federal de Electricidad debe invertir junto con la iniciativa privada en el sistema eléctrico nacional, así de sencillo, para asegurar la generación y pues evitar fallas en el suministro. Y destacó que ante el reciente anuncio del Centro Nacional de Control de Energía de que el Sistema Interconectado Nacional se declaró en estado operativo de alerta por margen de reserva menor al 6%, luego de registrar un consumo récord de 52,000 megawatts en un solo día. Los mexicanos recibirán la energía más cara, menos eficiente, más contaminante. Vamos a estar hablando de esto con Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente nacional de Energías Renovables de la Coparmex. Mucho que decir sobre este tema. Las intermitencias del suministro de energía han afectado en los últimos días al 72% de las compañías manufactureras afiliadas a Index Nuevo León. Esto es lo que revela su directora, Celina Fernández, que dijo que ante una solicitud de reducción del consumo eléctrico, solo un 43% de las empresas manufactureras afiliadas cuenta con generadores de electricidad propios para continuar con sus operaciones de manera normal. Y explicó que esto implica que en el resto de las empresas con programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación que estén en el índice, pues han debido o han tenido que ajustar sus horarios de producción y de llegar a un caso extremo, dice, pues tendrían que parar las operaciones. Detrás de los apagones que se están presentando en el país con la ola de calor en los últimos días está un rezago en inversión por parte de la Comisión Federal de Electricidad en líneas de transmisión de baja y media tensión, así como en capacidad de transformación. Los datos más recientes del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, elaborados por el propio gobierno federal, es lo que están demostrando. De esta forma, mientras que en el 2020 al 2022, la tasa media de crecimiento anual del consumo neto de energía fue de 3.48%, la del crecimiento en la infraestructura de líneas y de baja y media transmisión fue de apenas de 0.13%. Es decir, el crecimiento medio anual del consumo multiplicó por 27 el que tuvieron estas líneas de transmisión que lleva el fluido eléctrico, los centros de consumo final. En otras palabras, durante este periodo apenas se añadieron 138 kilómetros a los 54,158 kilómetros de estas líneas que ya existían en el 2020. Por otro lado, la capacidad de transformación necesaria para reducir la tensión de la electricidad para que sea consumida en hogares, en pequeñas empresas, apenas subió en una tasa media anual de 0.82%, menos de 1%.
también muy por debajo de lo que hizo en el consumo, de lo que lo hizo el consumo eléctrico. Es decir, sube el consumo eléctrico y la inversión no. La explosión de una pipa que cargaba combustible desató un incendio al interior de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Servicios de emergencia de Petróleos Mexicanos se tuvieron que movilizar al sitio, el cual fue desalojado para evitar que el personal que laborara ahí sufriera lesiones. Autoridades no han informado sobre personas heridas, sin embargo, reportes locales indicaron que habría 5 trabajadores lesionados. Se desconoce la cantidad de pérdidas materiales. En Ciudad del Carmen, Campeche, se desplomó un helicóptero, propiedad de Petroleum Helicopter de la marca Bell y operado por Heliservicio, que prestaba servicios a Petróleos Mexicanos. De acuerdo con Heliservicios, la aeronave operaba con la matrícula XAEHI y en ella viajaba el piloto y el copiloto, no llevaban pasajeros. Según fuentes que pidieron el anonimato, el helicóptero ya se localizó, pero no los tripulantes, por lo que es altamente probable que hayan fallecido. Iban de Ciudad del Carmen a Plataforma y las condiciones climatológicas eran normales. Ambos ya tenían un buen récord de horas de vuelo. Entonces, pues están investigando las causas de este percance. En otro asunto, le informo que únicamente 4.2% de los sindicatos activos en el país cumplió con la obligación de transparentar sus recursos, esto de acuerdo con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como parte de la reforma laboral, los sindicatos tienen que informar a sus afiliados sobre los montos con los que cuentan y el destino de estos recursos. Sin embargo, de un total de 6,000 organizaciones activas, solamente 249 proporcionaron datos. Alfredo Domínguez Marrufo, él es director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dijo que los sindicatos que cumplieron son nacionales, como Petróleos Mexicanos y como el del IMSS, pero no así los locales. En los primeros 5 meses de este año, Santander otorgó financiamiento por $10,000 millones en proyectos de nearshoring. En solo unos meses, este monto igualó a lo que se tuvo en todo el año, en el 2022, y abarca más de 15 clientes corporativos en sectores de manufactura, minería, construcción y transporte. Materiales más caros para construir, una banca cautelosa para financiar el sector y la tardanza en conseguir los permisos de edificación, todo esto pues provocó que cayera en el país la producción de vivienda en 9.36% anual de enero a mayo pasados, esto según registros del Único de Vivienda, RV. En los primeros 5 meses del año se edificaron 49,756 viviendas, es decir, 5,141 menos que en igual periodo en el 2022, cuando se produjeron 54,897 unidades. La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a Soriana y a Chedraui, así como a 2 personas físicas que actuaron en representación de dichas tiendas por cometer prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la tortilla de Huixtla, Chiapas. Impuso multas por un total de $2,072,000 pesos. Andrés Manuel López Obrador nombró a André George Foulon Van Lissum como nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en sustitución de Rafael Marín Mollinero, quien duró solo 6 meses en el cargo y ahora será embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Él, nada más como dato, pues es primo de el que fuera el chofer, el que manejaba el famoso Tsuru blanco del presidente López Obrador. Así anunció la designación de este nuevo director de aduanas. Va a haber un cambio en aduana, el director de aduana. El actual director de aduana, Rafael Marín Mollinedo, que es una gente muy cercana a nosotros, siempre ha estado en el movimiento, va a ser embajador en la Organización Mundial de Comercio, nos va a representar. Él es economista y va a esa misión. Nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos y estamos pensando
en la firma de un tratado con la Unión Europea y va a trabajar sobre esto. Y en aduana va a ocuparse, va a ser el director de aduana, el general de división retirado André Fullón. 5 cambios en la dirección de aduanas en lo que va del sexenio, es decir, más de 1 por año. Y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de poner a Rafael Marín Mollinero como nuevo embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio no fue bien recibida por expertos, porque ya aseguran que él carece del perfil para cubrir esta responsabilidad internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para la despenalización del aborto a nivel nacional por medio de amparos, sin esperar a que los congresos federal y estatales legislen sobre el tema. Por 4 votos fueron en contra, 1 a favor. La primera sala de la Corte aprobó jurisprudencia que establece que el mero hecho de ser mujer otorga legitimidad para promover un amparo en el que se cuestione la constitucionalidad de los artículos de los códigos penales que aún sancionan el aborto voluntario como un delito. Lo anterior, sin necesidad de que la mujer esté embarazada o de estarlo sin que tenga que aclarar que desea el aborto, ya que la penalización es un mensaje intimidante y discriminatorio que las afecta por el solo hecho de estar vigente. Se trata de un cambio radical de criterio luego de que en junio del 2016 la misma sala desechó con 4 votos un proyecto del ministro Arturo Saldívar que declaraba inconstitucional el delito del aborto previsto en el Código Penal Federal, justo porque el amparo lo promovió una mujer a la que no le fue aplicada esta norma. Un juez local de Veracruz vinculó a proceso a su homóloga Angélica Sánchez Hernández por supuestamente haber ordenado en forma ilegal la libertad del supuesto narcotraficante Itiel Palacios, el compa Playa. El juez de control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalapa, con sede en la congregación de Pacho Viejo, consideró que la Fiscalía Estatal ofreció los datos suficientes para procesar a la imputada por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. De acuerdo con autoridades judiciales, el juzgador le impuso a Sánchez un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, un periodo en el que la defensa y la fiscalía podrían reunir sus respectivos datos de prueba. También le ratificaron el plazo de 1 año de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá presa en el penal estatal, todo esto mientras se lleva a cabo su proceso. La administración, ya en temas un poco más internacionales, pero que por supuesto tienen que ver con México, le informo que la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, debe imponer sanciones contra funcionarios mexicanos ante la falta de acción de Andrés Manuel López Obrador en el combate al narcotráfico, así como por su política de socavar la cooperación antidrogas con la Unión Americana. Esto es lo que dijeron un grupo de senadores republicanos en una carta de 2 páginas, dirigida a la secretaria del Tesoro Janet Yellen y al secretario de Estado Antony Blinken. 6 legisladores fueron los que acusaron que la política de la administración Biden no ha sido efectiva en lograr que el gobierno de López Obrador tome acciones antinarco más enérgicas, y subrayaron que López Obrador claramente ha tomado la decisión deliberada de seguir una política permisiva y de no confrontación hacia los cárteles, así como de hacerse de la vista gorda ante la corrupción generalizada en México y de la degradación de la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. Los senadores no hicieron referencia específica a alguna ley estadounidense que pueda ser usada para sancionar a los funcionarios mexicanos, pero Joe Biden ya en el pasado ha castigado a funcionarios de otros países. Para el caso de México, el único antecedente pues son las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro en el 2019 contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, un evento que contó con la colaboración del gobierno de López Obrador y donde se invocó la ley global Magnitsky de 1916, del 2016, así se me fue la fecha.
La misiva fue liderada por el senador de Tennessee, Bill Gately, y se sumaron importantes legisladores, los que están haciendo esta propuesta. Fíjense, son Jim Rich de Idaho, Marco Rubio de Florida, que ya lo ha hecho con anterioridad, Ted Cruz de Texas también, Marsha Blackburn de Tennessee y John Barrasco de Wyoming. Este último, miembro del liderazgo republicano. En febrero, Annie Milgram, ella es la jefa de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la jefa de la DEA, dijo que López Obrador debía compartir información sobre los decomisos de droga, permitir operativos conjuntos contra laboratorios clandestinos y aumentar las extradiciones de presuntos narcotraficantes a la Unión Americana. Así las cosas con nuestro vecino del norte. 2 personas resultaron heridas de bala durante un ataque a un automovilista en el cruce de Reforma e Insurgentes en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El conductor de una camioneta Mercedes-Benz era perseguido por 2 hombres a bordo de una motocicleta y vestidos como repartidores. El automovilista ingresó al estacionamiento de McDonald's de Hamburgo y Dinamarca para intentar huir. Sin embargo, le dispararon, lo hirieron en la cabeza y el segundo lesionado es un menor de 17 años que al parecer pues se encontraba ahí en el estacionamiento. Los responsables ya fueron detenidos. Otro accidente, un choque múltiple en la autopista que va de Zapotlanejo a Lagos de Moreno, en Tepatitlán, Jalisco. Terrible accidente, dejó al menos ya 5 personas muertas, 14 heridas. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el saldo es preliminar, pues podría haber más personas calcinadas entre los vehículos. Pablo Varona Estrada, alcalde de Huetamo, Michoacán, aseguró que tiene el registro de al menos 8 personas muertas en 4 días por este tema del golpe de calor y por la falta de energía eléctrica, y al menos 80 comunidades todavía sin luz, luego de que todo el municipio de Cirándaro se quedara sin luz por la quema de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Más adelante vamos a platicar con una persona muy calificada para que nos diga qué hacer ante impedir que alguien tenga este terrible golpe de calor. Lo vamos a platicar. 509 escuelas suspendieron clases presenciales y las llevan a cabo en línea. Esto tras las temperaturas extremas de hasta 47 grados que se registran en municipios de Tamaulipas. Desde el pasado viernes, un alumno de 12 años de la secundaria técnica 6, Lauro Aguirre, pues se encuentra hospitalizado y reportado como grave, lamentablemente, tras desmayarse ahí en el interior del salón de clases justamente por un golpe de calor. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. El fracaso de la Comisión Federal de Electricidad pues ha quedado más que expuesto. Ayer inició el verano. Llevamos ya semanas con índices de temperatura que en muchos estados ya son históricas. Ya tenemos 8 muertos. El presidente lo ha negado por días, este dato de los muertos, hasta ayer que finalmente tuvo que aceptar este asunto. Y ayer la noticia de que el Centro Nacional de Control de Energía, la CENAP, nos da la noticia de que estamos en el estado de alerta por suministro de luz. Estado de alerta por suministro de luz en el país, porque las reservas que se tienen están a menos del 6%, cuando lo normal debería de ser, según han dicho expertos, a poco más de 25%. No hay suficiente energía en nuestro país. Y el calor va a seguir. Y la energía pues es indispensable ante esta situación en la que nos encontramos en este momento. Estoy pensando en los aires acondicionados, estoy pensando en los refrigeradores, refrigeración de todo tipo, en la luz, por supuesto, en los hospitales, claro que sí, porque pues todavía no somos Dinamarca, todavía no lo somos. Y ya en 8 hospitales de Tamaulipas se ha reportado en sus áreas climatizadas que ya están fallando. Así es que la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿por qué? ¿Quién es el culpable? Ha faltado inversión por parte del gobierno y además de que no ha invertido, ha dejado que otros interesados inviertan en el sector energético. Las reglas para invertir
en el Tratado de Libre Comercio han sido, pues, no tomadas en cuenta y por eso ahora estamos en un problema con los Estados Unidos, por el tema del Tratado de Libre Comercio. Hay apagones en el país, ya se han registrado estos apagones en 17 estados, son apagones voluntarios, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el sistema colapse, para pues ir repartiendo la energía y que no se sobrecaliente el sistema y acabe explotando. Hasta pues nos ha pedido ya en este sentido el presidente que nos levantemos más temprano, o sea, que implementemos el horario de verano que él canceló. Y ahora, pues lo tendremos que implementar. ¿Para qué? Pues sí, para ahorrar energía y no sobrecalentar el sistema eléctrico. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Ayer López Obrador justamente contradijo a la CENACE, contradice el dato y dice que no hay emergencia. Dijo que todo esto que se está diciendo, aun cuando son datos justamente del gobierno, dice que es puro sensacionalismo, que todo está muy bien, que no pasa nada. Acuérdense que pues nos había prometido que ya con la compra de Iberdrola, pues ya el problema iba a quedar resuelto. Y estamos viendo que no. La verdad es que con la compra, pues no se produjo más energía, fue la misma. Pero aquí, a pesar de lo que estamos viendo, los apagones y hasta los muertos, el presidente dice que no pasa nada. Escuchémoslo. Emergencia el sistema eléctrico. ¿Es sensacionalista la nota o no? Que no hay ningún problema, ellos lo saben. Imagínense que hay apagones, entonces si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo, pues yo les digo, no hay problema. ¿El SENACE? Es de rutina, porque hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada. ¿Está garantizado? Claro, sin problema. La técnica del avestruz. Por más que el presidente trate de tapar el sol con un dedo, pues el sol seguirá generando calor y ya cobró 8 vidas en nuestro país. No es sorpresa que estemos frente a este problema. La política energética del gobierno pues no ha ayudado en nada. El problema va a seguir. La ola de calor va a seguir. Dicen que por 2 días más y después en julio va a llegar otra ola. En julio. ¿Y la inversión? Bueno, la inversión, ¿cuándo? Eso es lo que estamos preguntando. La Comisión Federal de Electricidad hoy está endeudada como nunca. Y por supuesto, se han cancelado proyectos de inversión que hoy estarían haciendo menor el problema. Vamos a estar hablando con Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente nacional energético de la Coparmex, sobre este tema, por supuesto, y también nosotros aquí en nuestros sistemas de consulta estamos haciendo justamente esta pregunta para ver qué es lo que opina usted, y la pregunta va en este sentido, como vemos aquí en pantalla, y dice: ¿considera que parte del problema de que estemos ahorita en operativo de alerta y con una reserva de energía ya de menos del 6%, considera usted que esto se deba en parte a que se ha espantado a la inversión en el sector? ¿Sí o no? Hasta ahorita, y agradezco que pasen al sistema de consulta que estamos haciendo, el 91% dice que sí es en parte el problema a que pues se ha espantado la inversión y que no se ha permitido que invierta. Y solamente el 8% dice que no. Así las cosas, hace calor, estamos en verano, no hay energía, a veces falta el agua y hasta los hielos ya están escaseando. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Como le informábamos hace rato, pues Guadalupe Tadei, presidente y consejero del INE, no logró colocar a su jefe de asesores, Flavio Cienfuegos, como secretario ejecutivo de órgano. Así es que pues tenemos en la línea, y agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Humberto Aguilar Coronado. Él es diputado federal del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Gobernación, representante del Partido Acción Nacional ante el INE. Muy buenos días, Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte nuevamente. Buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Pues no tenemos todavía secretario ejecutivo en el INE. Sí, 3 meses después de que tomaron protesta
la nueva presidenta y los nuevos consejeros y consejera del INE, la verdad es que no prosperó la propuesta. Pero me parece que hay que aplaudir la designación de los otros 9 nombramientos que por unanimidad sí pasaron, digamos, el filtro de la mayoría en el Consejo General del INE. La propuesta del secretario ejecutivo, la verdad es que me parece que debió haber sido consensada con un perfil que pudiera transitar. Desde el inicio se sabía que el perfil del señor Cienfuegos iba a ser muy complicado que transitara, pues dado los trabajos que había realizado en el pasado. Qué lástima que Adriana Favela, la exconsejera del INE, declinó la posibilidad. Me parece que hubiera sido una muy buena opción para que se designara secretaria ejecutiva. Y lo que sorprendió fue la posición del representante del PRI en defensa de la propuesta de Morena. Entonces, la verdad es que a veces nos sorprendemos también en el Consejo General del INE de lo que pasa, Adriana. ¿Y hay de dónde? ¿Hay de dónde sacar un perfil adecuado que sea favorable para estar? ¿Sí? Sin duda alguna. A ver, si hubo para las 9 designaciones de directores y todos los demás puestos en el INE, me parece que hay personal en el INE precisamente para sacar adelante un secretario ejecutivo que reúna todas las características, que promueva el consenso. Una de las, digamos, obligaciones del secretario ejecutivo, promover los consensos para que se pueda avanzar en las decisiones. A ver, nos decían a nosotros que iba a ser muy complicado que salieran perfiles adecuados para la presidencia del instituto y para los otros 3 puestos de consejeros electorales. Y ahí está el resultado. Me parece que viene a conformarse el INE de manera diferente, pero está operando y puede operar de manera importante, de una manera profesional, responsable y sobre todo, Adriana, cumpliendo con los principios constitucionales que están marcados precisamente para el ejercicio de la función electoral, que es objetividad, imparcialidad, legalidad, etcétera, ¿no? Y creo que sí hay muchos. No tengo el nombre del hombre o la mujer que pudiera presentarse, pero pues esa será tarea de la propia presidenta proponer antes del 1 de julio una nueva propuesta para poder avanzar en ese sentido. Uh-huh. Bueno, ahí más o menos te adelantas a una duda que yo tenía, o más bien a un planteamiento que te quería poner sobre la mesa, de cómo ve el Partido Acción Nacional, tú como representante de este partido ante el INE, ¿cómo ven al nuevo INE? Si lo comparamos con el INE anterior, ¿cómo está funcionando? ¿Podemos estar contentos? Está funcionando, me parece que está funcionando. Ciertamente la opción que tenemos nosotros marcada para la designación de los consejeros al final, que es la tómbola, el sorteo, pues te puede arrojar cualquier resultado. Y este resultado, pues me parece que dio profesionalismo. Todos los que llegaron, incluida la presidenta, tienen experiencia en la actividad electoral, conocen el derecho electoral y ahora está por verse qué actuación tendrán, si cumplirán o no con los principios constitucionales marcados para la función electoral. Pero está funcionando y tiene que funcionar, pero además tiene que estar ya el secretario ejecutivo porque el proceso electoral empieza en unas semanas más. O sea que tiene que estar listo ya para el arranque del proceso electoral. Si no, no opera bien. Okay. Sería lo ideal, porque digo, trabajar con encargadurías, pues está medio complicado, ¿no? Creo que la designación por mayoría calificada del secretario ejecutivo le da una representatividad al propio secretario, le da una responsabilidad que cumplir mayor para con todos los entes al interior del instituto, para los partidos políticos, para los candidatos que vienen y sobre todo responderle a la sociedad mexicana que está reclamando un Instituto Nacional Electoral imparcial. ¿Qué opinión tienes sobre estas voces que han señalado que ante las campañas, que no son campañas ya de las corcholatas, como les llama el presidente, que están violando la ley porque pues, están haciendo campaña antes de tiempo? ¿Cómo ven la postura que ha tomado el INE? ¿Cuál es tu opinión ante estas voces? Como te digo, que dicen que ya
el INE ya no es lo que era porque pues les dio el visto bueno con este cambio de nombre. Al no llamarse candidatos, sino defensores de la 4T, les da el camino libre para que sigan promocionando esto. Es evidente que están violando la ley, Adriana. Es evidente que por lo menos la promoción personalizada de su imagen es una violación a la ley. Los actos anticipados de campaña son una violación a la ley y la posibilidad de la utilización de los recursos públicos para ello es una posibilidad. La cantidad de espectaculares puestos en todo el país por parte de todas las corcholatas, ¿a poco de verdad alguien en su sano juicio cree que está saliendo de la bolsa de cada una de las corcholatas? Pues evidentemente que no, pues se necesitan nada más 2 dedos de frente para poder distinguir las campañas que son realmente puestas por el dinero de los precandidatos y las que están presumiblemente utilizando recursos públicos. Pero hay otro dato, por ejemplo en mi pueblo, allá en Puebla, hay una disposición local que dice que no se puede pintar en mobiliario urbano. Eso es un delito. Bueno, quiero que vayas a Puebla y veas todos los puentes y todas las bardas, pero pintadas por todas las corcholatas federales y locales, que locales también tenemos ya como 6. Entonces, claro que están violando la ley y eso me parece que en la oposición nos tenemos que hacer distinguibles de ellos. Evidentemente están en actos anticipados de campaña y me parece que ponerle ese nombre de coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, me parece que es una vacilada mayúscula y una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. ¿Confían en que el INE va a sancionar estos asuntos que ya los están señalando como actos anticipados de campaña? Pues nosotros estamos presentando todas las denuncias correspondientes y precisamente la Comisión de Quejas del Instituto tiene que imponer medidas cautelares. Ya lo ha hecho en algunos de los casos para los 4 precandidatos de Morena. Yo les llamo corcholatas, así les llamaron siempre y así se quedará por el resto de sus días. Y quien sea, será la corcholata presidenta o el corcholato presidente en caso de ganar, ¿no? En cambio, en la oposición queremos construir una candidatura que realmente responda a los intereses de la sociedad, de los partidos políticos, ¿no? Bueno, ya que estamos el tema y aprovechando que te tengo aquí en el programa, pues vamos a hablar de lo que va a pasar el próximo lunes. Parece ser que ya el próximo lunes nos van a decir a la sociedad, aunque ya adelantaron un poquito, cómo va a ser la selección del candidato que va a presentar Va por México, esta alianza PAN-PRI-PRD. Sí, nosotros de hecho estamos citados a Consejo Nacional el sábado, precisamente para conocer qué es lo que se va a proponer en este tema. Se ha construido durante meses esta posibilidad de participación de la sociedad. Yo creo que el proceso, Adriana, y lo digo de verdad convencido de esto, debe involucrar a la sociedad civil. A la sociedad civil, esa que ha apoyado a las instituciones y que nos apoyó a nosotros en el 21 para arrebatarle la mayoría constitucional a Morena y frenar todos los abusos de poder, no nos puede dar la espalda a la oposición. Tenemos que ir juntos. Solos, el PAN, el PRI, el PRD, no vamos a llegar a ningún buen puerto si no hacemos que participe la sociedad. Y la sociedad tiene que participar de manera diferenciada, porque, por ejemplo, en el Estado de México, si hubiera habido una mayor participación, quién sabe qué resultado hubiera sido. Yo creo que hubiera sido diferente. Entonces, el candidato primero tiene que estar legitimado de origen, legitimarse en el ejercicio de candidato, convencer a todos los ciudadanos que están indecisos y, por supuesto, cambiar esa opinión de que Morena es invencible. Yo creo que una vez que ya López Obrador está en decaída en su preferencia, incluso en las propias mañaneras, ya las mañaneras ya no son consideradas lo que era antes, ¿no? Ahora ya es puro vacilada, lo mismo de siempre. Entonces ya, yo creo que la gente ya se hartó, mi querida Adriana.
¿Están conscientes de que tienen que lograr este gran reto de sacar un candidato que tenga o que pueda provocar el voto? Porque lo acabas de poner sobre la mesa. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran salido a votar? Que prenda, que ilusione, que sea un fenómeno como, pues tengo que recordar el fenómeno que fue Vicente Fox en su momento. ¿Están conscientes del gran reto que tienen para lograr ese objetivo? Absolutamente. Y mira, los que nos formamos en la oposición, sabemos que hay que luchar contra el poder. Ahora que recuerdas tú el tema de Vicente Fox, recordarás que al principio se decía, ¿para qué votar si siempre gana el PRI? Fue cambiando y dijo, bueno, vamos a votar pues porque puede perder el PRI. Luego vamos a votar porque puede ganar el PAN. Vamos a votar porque va a ganar el PAN. Y el último fue, ya ganamos, que fue, digamos, el anuncio aquel muy bonito, que un joven cargaba una bandera y tal, que emocionó a mucha gente que antes no había participado, y Vicente Fox logró el triunfo, y bueno, pues por primera vez la alternancia en este país. Creo que estamos en el momento de construir esa motivación ciudadana para sacar a votar a los que por ahora se han abstenido de votar y se han mantenido fuera de este asunto, ¿no? Hay cadenas ya de promoción de la sociedad civil en redes sociales, de que pues el voto es más importante que quedarse a ver la Fórmula 1 o el fútbol, o, en fin. La última pregunta que yo te haría es, me has dicho que el Partido Acción Nacional, la coalición, está sobre la línea de no romper los tiempos electorales, de hacer las cosas con legalidad. ¿Están conscientes que esto también representa que al hacer Morena lo contrario y estar ya promocionándose, está ganando muchísimo camino y les está ganando muchísima notoriedad? O sea, que ya les lleva mucha ventaja. Sí, bueno, estamos conscientes de eso, pero también la sociedad debe saber que lo están haciendo en la ilegalidad y jamás violar la ley puede dar resultados positivos. Es como aceptar que la gente pueda robar, ¿sí? Porque no tiene trabajo. No, pues el robo es un delito. Lo que hay que hacer es promover políticas públicas de apoyo a la sociedad, de promoción del empleo, de promoción de la inversión, precisamente para bajar los índices delincuenciales. Y con todas las palabras, Adriana, quien está violando la ley es un delincuente electoral. Así de claro y así de sencillo. Pues sí, entonces ese va a ser el lineamiento. El lineamiento va a ser el Partido de Acción Nacional, a pesar, no va a comer ansias de ver lo que estamos viendo, va a esperar. El lunes nos van a dar los lineamientos y supongo que a partir de ahí ya vamos a tener los medios de comunicación, muchísimos más elementos para empezar a hablar del bloque opositor, porque ahorita todas las noticias pues es de la corcholatiza. Claro, sí, y creo que se perfila un método en donde participen militantes, ciudadanos, que la encuesta tenga un valor importante. Solamente hay que ponerlo en las fechas. ¿Cómo nos hacemos distinguibles de ellos? Bueno, que los que aspiren a la candidatura opositora sí estén dispuestos a debatir, que los que aspiren a la candidatura opositora respeten la legalidad. Eso es lo que nos hace distinguibles. Y el gran reto que tenemos es que una vez que tengamos ya candidato presidencial, motive, ilusione, levante la mirada de todos aquellos que hoy la tienen puesta en el piso. Como Chayanne, provócame. Nada más recuérdame las fechas rápido. ¿Para cuándo tenemos candidato? No, bueno, el lunes darán a conocer el método los presidentes de los partidos políticos. Okay. Ahí conoceremos la ruta que seguirá precisamente este proceso, pero me queda claro que precandidato tendremos en la tercera semana de noviembre, sin duda alguna, que es cuando la ley marca que inician los tiempos de precampaña electoral. Es el banderazo. La tercera semana de noviembre es oficialmente el banderazo de las campañas. Dentro de la legalidad. Claro, porque dentro de la ilegalidad ya empezaron desde hace mucho. Muchísimas gracias, Humberto Aguilar Coronado, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Gobernación, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, por platicar esta mañana con nuestro auditorio. Al contrario, Adriana, quiero saludarte nuevamente a ti y a todo el auditorio. Buen día. Mucho gusto también. La entrevista con Pedro Ferriz de Con.
Central FM. Equilibrio. Bueno, pues hemos estado hablando de esta alerta en la que está el país porque pues, nos podemos quedar sin energía. Ya hay apagones por aquí, por allá, y la pregunta que estamos haciendo es, pues, si parte del problema es la falta de inversión. Y es por eso que invitamos a participar hoy a Humberto Aguilar Coronado. Hablamos con él. Es con Carlos Aurelio Hernández, discúlpeme usted. Él es vicepresidente nacional de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex, para que pues nos hable de este asunto tan importante. Te doy los buenos días, Carlos Aurelio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Adriana? Un gusto estar con todos ustedes, aquí ya listos, y un saludo a toda tu audiencia. Oye, pues que sepa la audiencia que la verdad es que tienes un currículo enorme. Eres licenciado en Economía por parte de la Universidad de Anáhuac y del Norte. Yo también, somos Anáhuac. También eres delegado en el G20 por el Young Entrepreneur Alliance en el 2014, que fue en Australia, en el 2015, que fue en Turquía. Eres miembro del Centro de Negocios Coparmex Metropolitano del Estado de México. Ocupaste la presidencia de Empresarios Jóvenes, vicepresidencia nacional de Empresarios Jóvenes Coparmex, Consejo Nacional de Coparmex y presidente del Consejo de Administración de Sugio, se llama Sugio, que es la primera suministradora de energía del Bajío. Pues qué mejor perfil para que hablemos contigo sobre esto que estamos viendo, que pues nos estamos quedando sin energía, y qué opinión te merece a ti eso. Claro, Adriana, mira, la verdad estamos en una situación histórica en el país en donde estamos alcanzando la demanda máxima, que ya llegó a más de los 52,000 megawatts de consumo en una hora por la ola de calor y la alta demanda de aires acondicionados y ventiladores que estamos experimentando. Y pues ahorita ha estado a prueba el sistema eléctrico nacional, tanto la red nacional de transmisión como la red general de distribución. Hemos visto que si bien el SENACE ha estado realizando un gran trabajo en el control operativo, pero hemos visto deficiencias en la red de CFE, ¿no? Que hemos visto por todos lados en Twitter, pues estos apagones que prácticamente se dan porque en los circuitos de distribución, los distintos transformadores, pues se ven superados por la alta demanda y pues llegan a quemarse los transformadores, a presentar fallas. También en algunas líneas de distribución hemos dicho e insistido en Coparmex que estos subsidios cruzados que se han dado en la CFE, donde la inversión, las utilidades generadas en transmisión y distribución, que si bien son un gran negocio y un monopolio del Estado, pues se han estado enfocando en desarrollar el parque de generación de la CFE, que aún no lo hemos visto en funcionamiento, y estos subsidios cruzados pues han dejado sin inversión a la red de transmisión y a la red de distribución, y hoy estamos viendo los estragos con distintos apagones en distintos puntos de la ciudad, que no solo afectan a las empresas y a la productividad del día a día, sino también la salud de los hogares. Hemos visto también situaciones en donde incluso lamentablemente se han perdido vidas a causa del calor, y esto pues nosotros hemos venido desde el que empezó la reforma eléctrica insistiendo que deberían de estar estas inversiones realizándose en transmisión y distribución. Desafortunadamente la realidad ya alcanzó el sistema eléctrico, y lo peor de todo es que nada más lo vamos a ver en aumento, Adriana. Esta es la primera ola de calor por el cambio climático. Vemos que sigue el gobierno haciéndose de la vista gorda, quemando combustibles fósiles y no impulsando una transición energética real. Y desafortunadamente vamos a estar viendo cada vez estos estragos en este círculo vicioso, cada vez calores más extremos, fríos más extremos, y que ningún sistema eléctrico en el mundo está listo para aguantar los cambios extremos que se vienen debido al cambio climático, Adriana. A ver, quiero ir por partes en tantos temas que la gente se está preguntando en este momento. La primera, esta alerta en la que estamos en falta de energía, ¿es sensacionalismo, como lo dijo ayer el presidente López Obrador, o tenemos que preocuparnos? Mira, yo digo que más bien tenemos que ocuparnos. Si bien tenemos capacidad instalada, lo que pasa es que ahorita entran las centrales eléctricas más viejas de la CFE y las que pues presentan mayor riesgo de que fallen, ¿no? A partir rebasando los 56,000 megas
ya se empieza a ver el sistema eléctrico en un estado operativo de alerta, que es el que emitió el SENACE, porque si bien está la capacidad, pero existe un riesgo porque no existen las líneas de transmisión con capacidad suficiente para la demanda de energía eléctrica que está habiendo. Y digo ocuparnos porque tiene que haber ya inversiones por parte de CFE Transmisión y de CFE Distribución para aumentar esta capacidad, porque no solo es ahorita el tema de la alerta, sino que se frena el dinamismo económico, Adriana. Hay zonas del país donde es muy bien sabido y que los empresarios hemos insistido que ya no te están dando CFE conexión, es decir, tú quieres poner un hotel nuevo en la península, por ejemplo, te acercas a CFE a pedir factibilidad y CFE te dice, ya no tengo. Y esa misma factibilidad que tampoco hay en el norte del país, que tampoco hay en la zona centro del país, pues que se traduce también a frenar el dinamismo económico, hoy lo vemos que se traduce en un estado de emergencia en donde pues ya no tenemos más capacidad de que fluya más energía eléctrica, que si bien están las centrales que lo generen, ya no hay por dónde pase esa energía, por así decirlo. ¿Tu opinión sobre la política energética del gobierno? Pues mira, nosotros hemos insistido, si bien la Secretaría de Energía está en su facultad de dictar la política energética del país, hemos insistido en que debe de coexistir la inversión privada, el presupuesto no es suficiente para que la CFE pueda ponerse a generar energía eléctrica y también hacer las inversiones en transmisión y distribución. Es urgente que se reactiven las subastas de largo plazo, que si bien recordarás, se frenaron a partir del 2018 y que eso permitía que entraba nuevas centrales eléctricas. Y una cosa importante, Adrián, es que cuando entran centrales eléctricas, las mismas empresas pagan la línea de transmisión por aumentarla y entonces se aumenta la capacidad de transformación. Y como eso se detuvo arbitrariamente, pues la verdad es que vamos retrasados, ¿no? Vamos con un rezago de 4 o 5 años para poder retomar el ritmo que traíamos en 2018 y insistir en que debe de coexistir la inversión tanto de la CFE como de los privados, porque el reto del sistema eléctrico nacional ya nos alcanzó la realidad y es un reto que supera tanto al gobierno como solamente a las empresas y se tiene que sacar adelante de manera conjunta. La Comisión Federal de Electricidad por sí solita está imposibilitada de generar la suficiente energía que necesita el país. Pues mira, si bien tiene los instrumentos financieros, hemos visto desde el 2019 que vienen con pérdidas y que si bien tienen dos negocios muy buenos que son la transmisión y la distribución, donde generan constantemente utilidades y donde cada vez les va a ir mejor, que ese dinero realmente se utilice para aumentar la capacidad de transformación en transmisión y en distribución y solito el mercado permitiendo que entren los privados, pues se pueda generar. Lo que quiere la CFE es que si construye una línea, ningún privado se cuelgue a generar, sino que ellos sean los que generen en estas pues, actividades monopólicas, ¿no? Y la realidad es que el mercado eléctrico está diseñado para que con la estricta separación de CFE, transmisión se dedique a transmisión, generación a generación, y entonces este libre mercado, esta competencia, que es lo que nosotros buscamos en Coparmex, que se impulse una libre competencia, sea el mercado el que vaya aumentando y el que vaya poniendo nuevas centrales eléctricas y que lleguemos al país a cumplir las metas y a dar esa oferta de energía limpia, Adriana, que es importantísimo para estas empresas que vienen con el efecto del nearshoring, que buscan lugares donde puedan tener en sus manos las herramientas para hacer inversiones de corto, mediano y largo plazo para la descarbonización de sus procesos. Para entender cómo está la situación, en este momento, ¿hay empresas privadas que prestan el servicio eléctrico en nuestro país o solamente es el gobierno? Eso por un lado. Y por otro lado, también preguntarte si la compra de Iberdrola solucionó el problema. Aparentemente no. ¿Cuál es tu opinión? Mira, transmisión y distribución son actividades exclusivas del Estado. Hoy en día, con la entrada en vigor del mercado eléctrico mayorista en 2016, tenemos competencia en generación y en suministro. Vemos más de 50 suministradores, más de 200 generadores con contrato de participante de mercado con el SENACE, y pues venían coexistiendo todos muy bien. Ahora, la compra de Iberdrola, por ahí es 3 puntos importantes a recalcar. El primero es que es energía que ya controlaba la CFE, es decir, la CFE ya la operaba, nada más que eran privados a través de esquemas de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, con estos famosos productores independientes de energía, que si bien solamente cambia, el segundo punto es las utilidades cambian de bolsa, de irse al sector privado, pues ahora pasarían a irse al Estado. Y el tercer punto fundamental es que ahora, si bien
la CFE va a ser dueño y el Estado de más del 50% de la energía, que está bien porque vemos países en Europa donde sucede como en Italia, con Enel, con la empresa del Ente Nazionale de Electrificazione, que así sucedió desde 1999, y garantizó el Estado el 51% para la empresa del Estado, si bien es un modelo que ha venido funcionando en otros países, pero se debe de garantizar 100% la transparencia y el libre acceso y la libre competencia, Diana, que es algo que desafortunadamente no hemos visto. No hay un nombramiento del monitor independiente del mercado aún, que es un perito experto tercero que es como el INAI del mercado eléctrico, que garantiza que el actuar de todos los participantes sea transparente y conforme a las reglas del mercado. Y entonces, si vamos a tener un participante que es dueño de más del 50% de la generación, deben de garantizarnos también que va a haber libre competencia, transparencia y libre acceso al mercado eléctrico mayorista. Actualmente hay algunas plantas privadas que no se han podido integrar al mercado y que ya están listas para hacerlo y que por la misma política del gobierno están en pausa. Sí, claro, Adriana. Tenemos una estimación en las distintas asociaciones empresariales de energía de aproximadamente 2,000 megawatts que están detenidos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a interconectarse en el último paso del trámite, tú lo haces con SENACE, solicitas la interconexión, SENACE se voltea con CFE Transmisión, tu competidor, y CFE Transmisión te dice qué obra específica tienes que hacer o qué tienes que pagar para integrarte. Y CFE Transmisión ha estado pidiendo cosas estratosféricas, con la intención de que pues no se realicen las interconexiones, cosa que no sucedía antes del 2018, y estas arbitrariedades pues vemos que ya nos alcanzaron, ¿no? Porque si bien tendríamos 2,000 megawatts adicionales que el SENACE tendría en su baraja para poder tener mayor confiabilidad y aumentar estas reservas operativas, también se hubiera aumentado la capacidad de transformación, porque las empresas pagan imagínate que tú te conectas a una subestación, pues si quieres meter más energía hay que ampliarla, y las empresas privadas la van ampliando y amplían líneas de transmisión, y eso es lo que ya dejó de suceder desde 2018, y que la realidad, Adrián, otro punto importante, las inversiones de la CFE que está haciendo en ciclo combinado, si no las entrega a tiempo, nos vamos a ver en serios problemas para el 2024 y 2025 en ciertas partes de la República Mexicana que ya no tienen energía y que vamos a empezar a ver que afecta el dinamismo económico. Estos problemas de apagones van a ser cada vez mayores, cada vez vamos a tener energía más contaminante y entrar en este círculo vicioso de seguir contaminando desafortunadamente cuando vemos que pues, los gobiernos del mundo no están haciendo las acciones necesarias para el cambio climático, Adriana. Pues me quiero quedar con esto último que me dices, que si la Comisión Federal de Electricidad, dijiste, no invierte o qué es lo que no hace, estaríamos en serios problemas para... Sí, está desarrollando 6 centrales de ciclo combinado. Si no las termina a tiempo, que tienen más o menos planeado empezar a terminarlas para noviembre del 2024, las primeras, nos vamos a ver en serios problemas, porque no ha habido nueva energía y la única energía que han permitido desarrollar son de sus centrales eléctricas. ¿Cómo se llama? Voy a apuntar justamente ese término que me dices. Si no termina de desarrollar, voy a apuntar, ¿qué cosas? Si no termina de desarrollar las centrales eléctricas en las que está invirtiendo la Comisión Federal de Electricidad a tiempo y cumple con los tiempos de entrega, inicien operaciones, nos vamos a ver en serios problemas, Adriana. Igual, pues te dejo el espacio listo para noviembre del 2024 y también platicamos de a ver qué tal. Ya cuando nos agarre con las manitas en la puerta. Esperemos que no. Muchísimas gracias. De verdad que muy interesante todo lo que nos dices, Carlos Aurelio, sobre este tema, y agradezco muchísimo que hayas aceptado esta llamada telefónica para que nos expliques a nuestra audiencia qué es lo que está sucediendo. No, encantado, Adriana. Quedo a tus órdenes y un saludo a toda tu audiencia. Saludos. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente nacional de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex, que cierra su comentario, su intervención, diciendo que si la Comisión Federal de Electricidad no termina en desarrollar estas centrales eléctricas necesarias, pues estaríamos en serios problemas para el 2024. Resumen de noticias en la hora central.
Bueno, tenemos un resumen de noticias de lo que hemos estado platicando esta mañana. Guadalupe Tadei, presidente consejero del INE, no logró colocar a su jefe de asesores, Flavio Cienfuegos, como secretario ejecutivo del órgano electoral. Ya platicamos más temprano en la mañana con Humberto Aguilar, representante del Partido Acción Nacional ante el INE, es el secretario ejecutivo y del Partido Acción Nacional representando al INE, y ya nos platicó sobre la urgencia de que ya se pueda lograr poner al secretario ejecutivo al frente de este instituto. Por otro lado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó a Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de pretender anular el Plan B electoral con base en una supuesta confusión. López Obrador citó a su gabinete legal, a 22 gobernadores y hasta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, para organizar el festejo del 5º aniversario de su triunfo electoral en el 2018, mientras el país se queda sin luz. En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador llamó a los aspirantes de la candidatura presidencial de Morena a que no usen su mitin con motivo de 5 años de su gobierno, el próximo 1 de julio, para hacer campaña. Los inútiles, así los calificó, se irán de Guanajuato tras las elecciones del 2024, es lo que sostuvo Adán Augusto López Hernández. Adán Augusto López le respondió a Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, que a él no lo señalaron por lucrar con permisos de casino, luego de que el dirigente le exigiera revelar de dónde sale ese dinero que distribuye en sus mítines. Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, que integran los empresarios más poderosos del país. En Tlaxcala, Sheinbaum se lanzó contra los expresidentes panistas, contra Vicente Fox, contra Felipe Calderón y hasta con Enrique Peña Nieto. El diputado Gonzalo Espina dejó el Partido Acción Nacional. Se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum en busca de ser la candidata de Morena a la presidencia de la República. Marcelo Ebrard rechazó que haya pretendido congraciarse con López Obrador al proponer que Andrés Manuel López Beltrán, su hijo, se hiciera cargo de la Secretaría de la 4T. En un mensaje dirigido a 200 productores de Mazatlán, Sinaloa, Ebrard afirmó que en la relación con López Obrador no ha habido puñaladas, no ha habido traiciones. Por segundo día consecutivo, Ricardo Monreal vio excesivo el despliegue de espectaculares, ahora en territorio poblano. Reiteró que solo Morena puede hacer un llamado a la moderación, es decir, jalar orejas. La mejor carta de presentación de cualquier candidato tendría que ser los resultados de su gobierno. Esto fue lo que dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, al criticar las campañas adelantadas. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que las renuncias de militantes registradas recientemente no significan nada para el partido, dice, ya que se trata de personajes que hicieron el trabajo sucio a Morena. Gabriel Regis, juez 16º de distrito en materia administrativa, concedió a la empresa Cobre de Mayo la primera suspensión provisional que protege a una compañía contra todos los efectos de la reforma minera. López Obrador minimizó la alerta del sistema eléctrico que emitió el Centro Nacional del Control de Energía, CENACE, y dijo que esto es de rutina y que no hay ningún problema. Los apagones que se han registrado en el norte del país por el incremento de la demanda de energía eléctrica generan pérdidas económicas a diferentes sectores productivos, según advierte la Coparmex. Y tenemos en la línea ya a Roberto José Pacheco. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Hola, Adriana, te saludo con gusto. Bueno, ayer hubo sesión en la Comisión Permanente y dentro de la llamada agenda política, la oposición y la mayoría morenista junto con aliados llevaron a la arena ahí en la Comisión Permanente el llamado superpeso. La bancada de Morena enfatizó que está creciendo la economía y hay finanzas públicas sanas en el país, lo que permite a México estar muy bien posicionado en el mundo por el resultado de las buenas políticas del actual gobierno. La diputada Cecilia Márquez señaló que la moneda mantiene una racha positiva, al igual que la Cuarta Transformación, y que el peso mexicano fue la moneda con el mejor desempeño en el primer trimestre del 2023. Señaló que con el esfuerzo de Victoria Rodríguez Ceja al frente del Banco de México, que ha combatido los niveles de inflación. El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que la política económica impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, de la que se derivan finanzas sanas, fuertes y sólidas, han dado como resultado
el llamado superpeso. Escuchemos lo que dijo. Lo anterior se debe a que diversas acciones y políticas del gobierno han mantenido estable la confianza del exterior. Entre dichas acciones políticas se tienen, primero, una postura fiscal prudente del gobierno de México. En lo que se refiere a las finanzas públicas, existe hoy una sana relación entre la deuda y el PIB. Bueno, durante este debate y en contraste con las cifras alegres, el legislador panista Julen Rementería, pues no desaprovechó la oportunidad para criticar el autoritarismo y el uso faccioso de la justicia que ejerce el mandatario veracruzano Cuitlagua García, como el caso más reciente de la detención de la jueza Angélica Sánchez. Bueno, Rementería del Puerto lamentó que los legisladores de Morena celebren el superpeso cuando hay una deuda por más de 300,000 millones de pesos que tiene el gobierno en este año. Escuchamos la postura de Julen Rementería. ¿Por qué está el superpeso? Que por cierto, a nadie le da coraje que esté así. Qué bueno que esté así, que tengamos una moneda fuerte. Qué bueno. El Banco de México hace bien su chamba. Pero lo que pasa, por lo que está principalmente en la moneda así, es porque hay un precio que pagar por el país en el que no confían. Justo al revés de lo que los mitómanos dicen. Bueno, ayer los legisladores, tanto morenistas y aliados y la oposición, se dieron una tregua, diríamos, parcial en torno a la lucha por las elecciones del 2024. Ayer hablaron de economía, muchos hablaban, pocos sabían y pocos respondían las dudas, porque nadie explicó el por qué el peso o el superpeso que tenemos y las gasolinas tan caras que se están vendiendo. Así las cosas, mi querida Adriana. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Muy atento a lo que pasa en el Congreso. Te agradezco muchísimo, que tengas un excelente mañana. Estamos pendientes. Un abrazo. Estamos pendientes. Muchísimas gracias, Roberto José Pacheco. Salud. En Central FM, Equilibrio. Muy buenos días. Bueno, pues ante este tema de los golpes de calor y ya anunciamos que tenemos 8 muertos ya, pues me es muy grato tenerte aquí en el estudio. Ernesto Cárdenas Gómez, especialista en neuronutrición y micronutrición funcional. ¿Cómo estás? Te doy muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está todo tu auditorio? Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Pues yo creo que todo el auditorio está acalorado, me puedo suponer. Pero mira, yo quería realmente que explicaras al auditorio pues 2 cosas que se me hacen fundamentales ahorita en los próximos 2 días que van a seguir los calores, que nos estamos quedando sin luz. En algunos lados ya no hay posibilidad de tener aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificar un golpe de calor? O sea, ¿qué es eso de un golpe de calor por un lado? Y por otro lado, ¿cómo podemos prevenirlo? Si nos puedes explicar en esto, yo creo que sería de mucha utilidad para el auditorio. Claro que sí, y vaya situación que estamos pasando con esta temporada de calor. Y bueno, dentro de los principales signos y síntomas que vamos a tener ante un golpe de calor, vamos a encontrar cambios en el estado de conciencia, nos podemos empezar a sentir más aletargados, podemos empezar a elevar también temperatura corporal cuando nuestro cuerpo ya no tiene la suficiencia de regular nuestra temperatura. Aquí viene un dato muy interesante y muy importante, que en las altas temperaturas vamos a tener una pérdida de electrolitos. Los electrolitos son sales minerales y las sales minerales es cloro, sodio, potasio, magnesio. Cuando empezamos a tener esta pérdida de estos minerales o de estos electrolitos, que es, vaya, un sinónimo, va a empezar a darnos repercusiones hacia nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo me refiero de forma muy específica a órganos. Nuestro corazón, por ponerte un ejemplo, funciona con algo que se llama bomba sodio-potasio. Cuando tenemos esta pérdida de estos electrolitos, vemos implicaciones a nivel cardiovascular. Asimismo, en la parte neurológica. En la parte neurológica también la conexión de membrana, la conexión presináptica y postsináptica, tiene que haber una compartición de estos elementos. Cuando estamos bajo una sudoración intensa por la situación del calor o por una pérdida de líquidos, estos minerales se empiezan a perder. De aquí es que nos empezamos a sentir más cansados, nos empezamos a sentir más sofocados. Podemos empezar a entrar en angustia por esta pérdida de estos minerales. Y no solamente queda ahí,
sino que también empieza a haber repercusiones hacia otros órganos. Nuestro órgano que más va a resistir y nuestro órgano que más va a aguantar esta oleada de calor en relación a esta situación de los electrolitos es nuestra piel. Nuestra piel se va a sacrificar porque no le falte este aporte ni de agua ni de electrolitos a algún otro órgano de nuestro cuerpo. Pero viene un punto también muy interesante, que es la parte de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta incide directamente sobre nuestra piel y esto puede tener finales realmente no deseados. Las quemaduras por exposición solar son dolorosas, son incómodas y además la repercusión que dejamos sobre este tejido. Pensé que sí. Entonces, yo creo que por lo que nos estás diciendo, las personas tienen que estar atentas a cuando empiezan a sentirse así como dices, como que ya no enfocadas, empiezan a sentir como que tienen calentura, es que pueden estar frente a un inicio de un golpe de calor. Exactamente, porque han perdido líquidos. Aquí de las principales recomendaciones que me gustaría llevar hacia todo tu auditorio es la hidratación. La hidratación va a ser la piedra angular en esto. El estarnos hidratando de una forma continua y constante nos va a ayudar a mantener este equilibrio. Se llaman equilibrios volémicos, o sea, un equilibrio de líquidos. Es importante, a pesar de no tener sed, pero estar tomando electrolitos, estar tomando agua, que es la parte más interesante y más importante de todo esto para mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. Aquí también otra de las sugerencias que pudiera dar al auditorio es el uso de bloqueadores solares. Y el bloqueador solar se recomienda siempre con un factor de protección solar por encima de 50, para que estos rayos ultravioleta, cuando están incidiendo sobre nuestra piel, no tenga un impacto mayor y nuestra piel esté también protegida. Otra de las recomendaciones que tenemos es el usar ropa de colores claros, ya que de esta manera vamos a empezar a no almacenar tanto calor, al no estar acumulando esta parte de energía por la misma radiación, que también nos pueda llevar a conducir a tener estas pérdidas en estos electrolitos. El consumo, algún día me hacían una pregunta en relación al consumo de alcohol, que realmente en estas épocas de calor, la cerveza fría, por ejemplo, que es algo que está muy en auge, y hay una situación por la cual no sería lo más ideal. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene algo que se llama, va a actuar sobre algo que se llama hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética es aquella que nos hace que estemos orinando y orinando y orinando y orinando. Con esto que condicionamos todavía una mayor pérdida de líquidos y una mayor pérdida de electrolitos, que pueden llegar a agudizarnos o a hacer que tenga un impacto mayor la situación de deshidratación en nuestro cuerpo. Ahorita en esta época de calor es muy importante el consumo de agua, es muy importante también, un tip pudiera ser el consumo de agua mineral. Con el agua mineral vienen incluidos ya estas sales minerales, vienen incluidos estos electrolitos, que también nos van a ayudar a regular y a tener un equilibrio en nuestra hidratación de nuestro cuerpo. O sea que en vez de pedir la cerveza bien elodia, hay que pedir un buen tehuacán con mucho hielo. Eso nos va a ayudar. Exactamente, vamos a mantener este nivel de hidratación, vamos a empezar a mantener estos electrolitos, que va a tener un fin bastante adecuado y bastante positivo, no nada más para la sensación que tenemos nosotros de calor, sino para que siga estando estable la situación tanto metabólica y tanto hidratación, y que también nuestro riñón esté permeabilizado para que pueda seguir filtrando y que no tengamos ninguna repercusión. Pues sí, es muy importante lo que nos pone sobre la mesa, que es prevenir que no suceda algo así, ¿no? Tú como especialista en neuronutrición y micronutrición funcional, que hasta donde yo entiendo es enfocarse en prevenir las cosas antes de que sucedan, ir al origen, pues eso está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una persona que ya no siguió estos lineamientos, por lo que tú quieras, ya está entrando en un golpe de calor? ¿Qué tenemos que hacer para ayudarla? Claro que hay que llamar a los médicos para que la revisen, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los pasos así sencillos que pudiéramos tener a la mano? Exactamente, muy bien. Bueno, de forma inmediata sería acudir con tu profesional de la salud para que pueda hacer una valoración y que pueda estadificar en qué grado de deshidratación se encuentra esta persona afectada.
Se va a dividir en varios grados, como lo comentaba, va a haber síntomas y signos muy específicos de cada grado. Pero creo que lo más importante, cuando empezamos a notar que ya empezó este dolor de cabeza, que ya nos empezamos a sentir lentos, que ya tuvimos una sudoración excesiva, es iniciar de forma inmediata los líquidos. Hay que empezar a regular también la temperatura. La temperatura la podemos regular también con compresas de agua fría, para que nos ayude a regular la temperatura que tenemos este desorden. En caso, y pondré un ejemplo, que veamos que nuestro familiar, que nuestro amigo, que la persona cercana con la que estamos ya empieza a tener este tipo de datos, activamos servicio de emergencia, lo llevamos a la unidad de salud más cercana. ¿Por qué? Porque aquí se iniciarán líquidos a través de la vena. Estamos hablando ya de un grado de deshidratación mayor. Pero con esta medida muy sencilla, va a ser algo bueno con lo que podemos iniciar y salvar la vida de alguien. El suero vida oral, que todavía se sigue dando, que todavía se sigue proporcionando en las unidades de salud, va a ser algo muy importante. Y aquí también hay que tener algo muy en cuenta. Siempre los extremos de la vida van a ser estos grupos que van a ser más vulnerables a esta deshidratación. Los niños hay que estarlos hidratando de una forma frecuente y de una forma continua. Manden su botellita de agua, por favor, a las escuelas, y que estén los niños tomando y tomando agua para evitar estos procesos de deshidratación. Pero tenemos también la contraparte, la tercera etapa de la vida. Y en la tercera etapa de la vida, si sumamos que hay deshidratación y si le agregamos a ese factor todavía que hay, en muchos de los casos, hay diabetes, que hay hipertensión, que hay varios, que puede llegar a haber varias enfermedades o varias comorbilidades ya agregadas, esto puede poner en mayor riesgo todavía la vida de nuestro paciente. Entonces, recordemos siempre, hay que estarnos hidratando de una forma constante, hay que estarnos hidratando de una forma continua para mantener un estado de salud favorable. O sea que un golpe de calor necesariamente viene acompañado siempre de una deshidratación. Si estamos tomando agua, no vamos a tener el golpe de calor. ¿Eso es un golpe de calor, una deshidratación? Exactamente, va de la mano de deshidratación. Realmente la sensación de calor no la podemos considerar un golpe de calor. Tiene que tener el otro componente. Tiene que tener el componente fisiológico y tiene que tener el componente metabólico. Cuando estamos acalorados, ok, pues sí, podemos ponernos en el aire acondicionado, podemos utilizar medios que nos ayuden a regular nuestra temperatura. Pero como tal, el golpe de calor tiene la implicación de que ya hay un efecto y ya hay una situación tanto fisiológica como metabólica que pone en riesgo nuestra salud. Ya finalmente, ¿qué tan común es que suceda esto de los golpes de calor? ¿Es muy fácil que uno acabe en una situación así o es difícil? No, tan complicado no lo es, no lo es. Hay regiones aquí en México que están teniendo ahorita temperaturas excesivas y en estas zonas es más vulnerable o podemos llegar a ser más vulnerable a poder padecer esta situación, un golpe de calor que sí ponga en riesgo nuestra vida, como lo ha ocurrido y como recientemente ha ocurrido en algunos estados que desafortunadamente han perdido la vida. Lo más común es que lleguemos a tener pérdidas de líquidos. Y estos líquidos, pues seré muy insistente y muy persistente en esto, es corregible con una adecuada hidratación. Ok. Bueno, pues la verdad es que muy útil todos estos consejos que nos estás dando. Vienen 2 días más de calor, viene una ola otra vez en julio. Y me parece que con lo que me quedo, y creo que con eso se puede quedar el auditorio, es prevenir, que es tomando agua. En la medida que tomemos suficiente agua, usemos el bloqueador como nos indicas. En medida que hagamos eso, sí estamos en menor riesgo de acabar en una situación de golpe de calor, que se puede presentar en qué lapso. O sea, de que empieza, que es muy rápido esto, o sea, de repente ya te dio, o es muy paulatino, ¿no? Claro, va a ser paulatino, pero algo que has comentado me encanta. Aquí hay que realmente hacer medidas preventivas. Y no nada más en este tema de la deshidratación, sino en todas las enfermedades y en todos los padecimientos que podemos llegar a tener. Siempre va a tener efectos más positivos prevenir que curar. Claro. Entonces, hay que hidratarnos, hay que tomar todas las medidas precautorias, hay que evitar exponernos al sol en horarios entre 11 de la mañana y 5 de la tarde, que es cuando tenemos una incidencia todavía mayor y que corremos un riesgo mayor de que nos podamos llegar a deshidratar. Yo creo que si cumplimos todas estas medidas y nos cuidamos, será muy complicado que podamos llegar a tener un golpe de calor.
Nada más último, ahorita esta duda yo ya la tenía hace tiempo y ahorita me acabo de acordar. ¿Hacer ejercicio excesivo cuando hace calor te puede desembocar un golpe de calor? O sea, te pones a correr, empiezas a sudar, tienes un calor horrible, te pones rojo, ¿te da un golpe de calor o eso no es así? No, sí, sí puede llegar a ocurrir. Es cuando estamos expuestos al rayo de sol y le agregamos esta actividad física, tenemos una pérdida mayor de electrolitos. Por eso es que en estos horarios no se sugiere tener una actividad prolongada. Inclusive hay algunas normas técnicas que nos hablan de un tiempo mayor a 40 minutos. No es lo ideal, por el riesgo de deshidratación que podemos llegar a tener. Es importante, sí, continuar con la actividad física, pero en horarios que tengamos un menor riesgo de deshidratarnos o que el sol esté incidiendo de una forma menor. Ujú. Bueno, yo nada más, así como anécdota, recuerdo en algún entrenamiento que tuvo un hijo mío chico de fútbol americano en los Estados Unidos, en un equipo. Después de tanto entrenamiento, si un muchacho acababa en esta situación, pues sí tenían ahí una bolsa de hielos y tenían también una literal, como lavativa para enfriar por dentro el cuerpo. O sea, eso es lo que estaba yo viendo bien en algún momento y pues sí, eso también pasa, ¿no? Exactamente, son medidas. Y ya cuando llegamos a esos grados, es una medida completamente efectiva para poder controlar el golpe de calor. Es uno de los elementos, el poder ayudar al paciente a regular esta temperatura corporal que ayudará a mantener un estado adecuado y evitar un daño a los órganos, a órganos blancos. Ok. Bueno, pues ya nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por habernos dado estos consejos muy, muy útiles, por supuesto. Gracias, Ernesto Cárdenas Gómez, especialista en neuronutrición y micronutrición funcional, por habernos dado estos consejos al auditorio. Que tengas un excelente día y a cuidarse. A cuidarse y un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, buen día. Claro que sí. Muchas gracias. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Ay, pues esta situación del submarino que se perdió nos tiene desconcertados. Ya saben que pues ya se están quedando, prácticamente ya, al parecer ya se quedaron, en teoría sin oxígeno. Este submarino, ya sabe que se fue hacia donde está el Titanic, en una cápsula, en un submarino pequeño. El domingo por la mañana, supuestamente debería regresar a la superficie el mismo domingo en la noche. Y bueno, ya estamos a jueves, que es el tiempo que tenía de oxígeno esta cápsula y todavía no hay nada. Es este submarino de esta empresa que se llama Ocean Gate. Hay 5 turistas adentro, iban a ver el Titanic. Lo último que se sabe es que el día de ayer se escuchaban unos sonidos cada 30 minutos que pudieran ser emitidos por parte de este submarino. Les voy a poner los sonidos para que escuchen lo que están escuchando, los que están buscando. Ahora sí que como aguja en un pajar adentro del océano. Escuche usted. Esos son los sonidos que se escuchan, que han estado escuchando y que provienen posiblemente de este submarino. ¿Cómo es el submarino? Fíjense, la BBC sacaba ayer un video para ver cómo es por dentro. Es pues muy pequeño. Ahí tienen que estar los 5. Miren, les pongo el video para que entiendan de qué tamaño es esta cápsula que está allá abajo en el océano. It's got one button, and that's it. Yeah, so we run the sub with this game controller. It's made by Logitech, but it's basically a Sony PlayStation style controller. If you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you press back. You want to turn to the left, it's like that. You want to turn to the right, you turn to... Bueno, es prácticamente como con un juego de videojuego. Los que están adentro, pues mueven para un lado y para el otro, y en ese pequeño espacio, pues están ya 5 personas, que son los turistas. Hay verdaderamente gente que paga hasta $250,000, que es lo que cuesta este viajecito al fondo del océano, para meterse en esta pequeña cápsula, descender no sé cuántos, casi 4 kilómetros, en un lugar donde ya es total oscuridad allá abajo, pues para ver los restos del Titanic, que sí, resulta interesante, pero es algo sumamente como kamikaze. ¿Quiénes están adentro? Bueno, le voy a poner uno a uno en una fotografía. Está el fundador de esta empresa, que se llama Ocean Gate, que lo vamos a ver ahorita en pantalla. Él es uno de los que están allá adentro en este submarino. ¿Sí lo tenemos? ¿Tenemos las fotografías de las personas
Ahí está, miren, él es el fundador de esta compañía, él está dentro. Tenemos a otro que es el director de investigación submarina, que es este que estamos viendo en pantalla. Él ya con anterioridad pues había dirigido varias expediciones al Titanic. De hecho, supervisó muchísima recuperación de muchos artefactos del naufragio. O sea, es un conocedor del tema. Iba o está dentro de esta cápsula. Tenemos también a un empresario de Gran Bretaña, un millonario que paga todo esto para estar ahí. Ahí lo tenemos. Él es dueño de muchos artefactos, de aviones. Es un empresario importante en Gran Bretaña. Es parte de los turistas. Y finalmente tenemos a otro empresario, de Pakistán, con su hijo. Ahí lo vemos en pantalla. Son estas las 5 personas que están atrapadas allá abajo en ese submarino. Y bueno, es algo tremendo. Lo último que puedo señalarles es que ya se han sumado algunos países en la búsqueda de este submarino. Primero Estados Unidos, se unió Canadá. También ahora tenemos a Francia, que ya desplegó un robot que prácticamente está buscando en esta zona donde desapareció el Titán, que es como se llama esta cápsula que vimos ahorita en pantalla. Y pues los expertos dicen que no está claro si el barco perdido, o sea, este submarino, está o en el fondo atorado por alguna razón, o existe la posibilidad de que esté en la superficie, en algún lugar flotando ahí en el mar. Definitivamente es una historia que ha causado muchísimo desesperación, tanto de todo el mundo, ¿no? De decir qué es lo que pasa. Las esperanzas de que estén con vida cada vez son menores, por supuesto, y vamos a estar siguiendo muy de cerca. Esperemos que esto quede en un desenlace donde puedan aparecer vivos, por supuesto, estas 5 personas que bajaron a ver el Titanic y que, como el Titanic, pues han naufragado hasta este momento. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Llegó la hora de Dore Ferriz y hoy un tema importantísimo que es la alimentación saludable. Muy buenos días, Dore. Muy buenos días a todo el auditorio. Los saludo con muchísimo gusto esta mañana y hoy quiero abocarme a hablar de la alimentación y los mensajes que constantemente se nos envían con muchísima confusión. Hace unos meses hubo una publicación del World Health Organization en donde sacaba un estudio que duró tan solo 13 días en los efectos que tiene los edulcorantes en el cuerpo. Aquí hay varias cosas que tengo que mencionar. La primera es que el placebo fue agua, es decir, hubo una parte de las personas que hicieron este ejercicio que tomaba, vamos a poner así, bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales, y hubo personas que en su caso tomaron pura agua. Con esto hay cosas que hay que entender. Nos tiene que quedar claro que el consumo de azúcar en el siglo XXI es ya considerado un veneno que a largo plazo provoca problemas circulatorios y cardiovasculares. Además de, por supuesto, provocar otro tipo de afecciones, como es el caso de la diabetes tipo 2, que generalmente se da por sobrepeso y obesidad. Ahora, en este estudio en específico del que les estoy platicando, que dice Health Effects of the Use of Non-Sugar Sweeteners, a Systematic Review at Meta-Analysis, ni siquiera considera a los pacientes con diabetes tipo 2 y tampoco a las mujeres embarazadas. ¿De qué nos habla este review? Que lo que quieren argumentar aquí es que el uso de edulcorantes te lleva a tener algún tipo de afectaciones crónicas, y aquí se menciona coronarias y cardíacas, dejando a un lado el tema de los hábitos y la alimentación per se. Este tipo de estudios son peligrosos porque el mensaje que envían es incorrecto. Por supuesto que se tiene que considerar
el consumo de este tipo de edulcorantes justamente en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y no nada más para la pérdida de peso, sino para el control de una enfermedad crónica que ya está presente. El mensaje que recibe un paciente con diabetes es, híjole, si tomo edulcorante, entonces me va a dar un tema cardíaco o algún otro tipo de enfermedad crónica, que no es el caso. Este tipo de sustancias químicas ayudan a que lleves una dieta equilibrada, de lo más normal, que si en algún momento tienes el antojo de acercarte a este tipo de productos, lo puedas hacer con la intención de cuidar esto primordial que es tu salud. Ahora, para la pérdida de peso, el comparativo no puede ser refrescos endulzados con edulcorante contra agua, porque evidentemente el agua es mucho mejor para hidratarte en el general. Entonces, a lo que quiero yo llevarlos a pensar es, cuando salgan este tipo de estudios, hay que realmente atravesarlo por un rasero óptimo. El título de la entrada ya está manipulado y el análisis está hecho en tan solo 13 personas. Esto no nos puede dar un veredicto final. Continúa siendo una hipótesis. Esto obviamente necesita algo más sólido, más consolidado. Todo el impacto fue medido solamente en la glucosa y no se midió a nivel toxicológico, por ponerlo así. Tendría que llegar a ese lugar, hacer un análisis también de qué es lo que sucede en el hígado, porque es un azúcar que por supuesto no atraviesa las paredes del intestino a modo de azúcar, sino de otra forma, y es procesado por el hígado. Por supuesto, tendrían que dar una cantidad ideal para este tipo de pacientes y el análisis tendría que ser en este tipo de pacientes. Yo con esto nada más dejarles pensando, claro que la mejor hidratación es el agua, por supuesto que sí. Sin embargo, para este tipo de personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes 1, diabetes 2 y otro tipo de afecciones de metabolismo del azúcar, pues, o triglicéridos altos, pues a lo mejor sí podría ser el edulcorante una solución para llevar una vida de lo más normal posible. Con esto regreso contigo, te mando un beso a ti y a todo el auditorio. Gracias, Lore. Deportes en Central FM. Equilibrio. Vámonos directo a deportes. Leo Villalpando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te saludo también con muchísimo gusto. Buenos días para ti, para toda la gente que nos está acompañando en este día especialito, evidentemente, porque han pasado muchas cosas. El día de ayer ya se dio de manera oficial la presentación de Jaime Lozano como el entrenador interino de esta selección mexicana. Y mucho se ha hablado alrededor de lo que se requiere. Inclusive el hoy gobernador del estado de Morelos, ex capitán, el gran ídolo del americanismo y para muchos del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, hablaba de un perfil que se requiere en la selección mexicana. Un personaje que pueda tener pantalones, una buena estrategia y una gran autoridad para poder hacerse frente de un equipo que ha cambiado el tiempo y pareciera que los jugadores van tomando un mayor poder. No sé si ustedes recordarán aquella patada de Miguel Herrera en el Estadio Azteca en 1993. Aquella patada en el partido en contra de Honduras le costó a Miguel Herrera como jugador el Mundial. Una patada directa, artera hacia el rival que obviamente le daba el entonces momento entrenador Miguel Mejía Barón la idea de que este jugador durante el Mundial iba a perder la cabeza y que no tenía la mentalidad para estar en un Mundial y lo terminó perdiendo, terminó quedando fuera de esa convocatoria. Pues ahora ha pasado algo más o menos igual con el tema del Cachorro Montes, que dio una patada artera, perdió la cabeza, se fue directo en contra del rival, pero ahora no le va a costar una competición. El Cachorro Montes sigue siendo considerado, sigue siendo parte de esta selección. Ha cambiado mucho las formas, en muchos de los sentidos. Y es el momento de saber quién va a tomar la responsabilidad. Escuchemos un poco lo que dijo Jimmy Lozano en su presentación como técnico interino. La chamarra al profe
Gracias. como parte de su bienvenida. Gracias. Bienvenido, Jimmy, y apoyarnos con unas palabras, por favor. Sí, bueno, buenas noches a todos. Primero, todo el staff, jugadores, conozco a casi todos. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro. Si no, yo hoy no estaría aquí. Primero, porque no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí. Vamos a salir adelante de esta y de las que vengan adelante, más adelante, ¿ok? Entonces, sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Y en este caso de deporte, ¿sí? Hay que tener la capacidad de reinventarnos primero. Bueno, pues ahí justamente las palabras de el hoy estratega. Ojalá le vaya de buena manera. Al que también presentaron fue a Jardine. Qué bueno que hay clases de vocabulario por parte del director deportivo, del presidente, del encargado, vaya, de las cuestiones deportivas, como lo es Santiago Baños, quien nos dio una clase de cómo se tiene que pronunciar el apellido del hoy técnico de las Águilas del América. Ojalá ese ímpetu, esa misma pasión y esa misma forma de especificar las cosas le vaya a servir, porque desde ahorita se lo recordamos, es la opción Z, la que ni él quería como técnico, pero que no le quedó de otra para contratar. Yo llegando aquí voy, por cierto, somar algunas opciones a más que ya trabajamos, algunos brasileños que pasaron con nosotros por las selecciones, jugadores jóvenes con potencial, con hambre, que combinen con este club con mucha calidad. Que el América tiene un trabajo de fuerzas básicas impresionante y hay que valorar esto. Entonces, de cara, estoy muy atento a lo que tenemos aquí. Bueno, pues ahí las palabras justamente de lo que se vivió en esta presentación. El día de hoy también, hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entran en acción la actividad del voleibol de playa, también el tenis de mesa, que ayer tuvo una buena presentación de la delegación mexicana. 2 victorias con 3-0 en equipo en el tenis de mesa, venciendo a Costa Rica, venciendo a El Salvador. Así es que México de buena manera iniciando en estos Juegos Centroamericanos. Hoy actividad de tenis de mesa, actividad del voleibol de playa, y ya en un par de horas más estará iniciando también el tema de el boxeo, donde México también espera se pueda llevar varias medallas. Esperemos más información a lo largo de este día. Hasta aquí con todos los detalles informativos en cuanto al deporte se refiere, los más importantes, los más sobresalientes. Por lo pronto, regreso contigo. Buenos días. Muchas gracias, Leo, y pues ya estamos llegando al final de este noticiero. Nada más decirles rápidamente que hubo una tromba allá en Houston, según me están reportando, desastrosa, el tránsito hecho un desastre, se fue la luz, el aeropuerto de Houston también en caos por este asunto, y bueno, por todos lados vemos desastres. Por lo pronto, pues espero que haya pasado una mañana agradable, que se haya enterado de todo lo que se tenía que enterar. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Yo soy Adriana Braniff, le recuerdo, estuve en representación de Pedro Ferriz de Con. Muchas gracias a nombre de todo este equipo, productores, redactores, y por supuesto le agradezco muchísimo. Yo soy Adriana Braniff, los espero en punto de las 7 de la noche, sí, siempre 7 de la noche, ¿verdad? En punto de vista, 7 de la noche, en este momento, acabando el programa, está Dore, en punto y aparte, luego 6 de la tarde, punto central con Pedro Ferriz de Con, 7 de la noche regreso yo, y pues mañana nos esperamos aquí, en el noticiero, 6:45 de la mañana. Muy bonito día a todos, hasta luego. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.